contar que ya llevamos un récord de clases, ¿cierto? Donde ya hemos visto algunas cositas. Nuestro programa se divide básicamente en 6 asignaturas, ¿listo? Entonces, una de las asignaturas es... A ver, es que esto se pone súper pesado. Una de las asignaturas es Humanidades. En Humanidades estábamos viendo, o son 4 temas en Humanidades. Un tema es literatura, otro tema de Humanidades es lingüística, otro tema de Humanidades es filosofía y el último tema que estamos viendo en este momento, que es el de antropología. ¿Cómo está estructurado nuestro programa? Lo que pasa es que hoy tenemos un compañero nuevo, entonces más o menos como para que David entienda un poquito cómo se maneja esto. Entonces, dentro del programa que nosotros manejamos son 6 asignaturas. Ahorita estamos viendo una que son las humanidades y las humanidades se subdividen en 4 temas. ¿Por qué vemos humanidades? Porque la idea es que ustedes vean un programa con énfasis en carreras profesionales, más que si estuvieran cursando un programa muy normal de bachillerato en un colegio. ¿Por qué? Porque pues ustedes ya son personas adultas y pues el programa, digamos, para chicos en edad escolar es pues uno como más para niños, pero pues en el caso de ustedes como ya son grandes, entonces ¿qué hacemos? Que todo su programa vaya como una especie de preparación para la universidad, es como más como un preuniversitario, ¿listo? Entonces están organizados los temas para que puedan terminar su bachillerato, sin embargo, es más con énfasis a nivel profesional porque pues la idea es que ustedes se motiven a seguir estudiando su carrera profesional. Entonces, dentro de las humanidades hemos visto literatura, vimos la historia de la literatura, los tipos de literatura y los géneros literarios. Con eso, si de pronto en algún momento alguno de ustedes dice que quiere entrar a la universidad a estudiar literatura, pues tiene ahí todas las opciones de decir, oiga, me gustó literatura, quiero entrar a estudiar literatura. Vimos lingüística. Lingüística es otra carrera también. Entonces en lingüística vimos algo que se llamaba fonética y fonología, semántica y gramática. Entonces si de pronto alguno quiere entrar a estudiar lingüística, entonces ya sabe más o menos de qué se va a tratar y se va por la rama de la lingüística. Vimos filosofía. Estuvimos viendo las ramas de la filosofía, algunas de las épocas de la filosofía como las más relevantes, por si alguno tiene ganas de entrar a estudiar la carrera de filosofía en alguna universidad. Hay universidades muy buenas. Y en este momento estamos viendo lo que es antropología, por si de pronto alguno de ustedes decide estudiar antropología, si quieren ir a estudiar para ser antropólogos. Con esto terminaríamos todo lo que es la parte de la cartilla de humanidades, la primera cartilla de este ciclo. Entonces, acuérdense que todos tienen un libro. El libro se divide en 6 cartillas, es decir, en las 6 materias que nosotros vemos. Si, por ejemplo, ahorita necesitan terminar con humanidades, antes que empecemos con la cartilla número 2, que es la cartilla de ciencias naturales, necesito que por favor me hayan hecho entrega de todo el material ya resuelto de la primera cartilla, que es la de humanidades. ¿Listo? ¿Cómo está organizada la cartilla? Les voy a mostrar un poquito como para que de pronto David sepa cómo está organizada esa cartillita. ¿Listo? Es prácticamente un libro completo, pero pues está organizado por cartillas. Bueno, ya ahorita les comparto acá mientras carga el archivo. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con el tema de antropología. Listo, yo voy a detener mi cámara un poquito porque es que se pone súper pesado para poderles mostrar los videos y todo lo demás. Entonces, nuevamente, este es el libro, ¿listo? Esta es la cartilla de estudio, dice Humanidades, Ciencias, Francés, Sociales, Matemáticas e Inglés, así es el orden en el que vamos a ver nuestras 6 materias. Entonces dice, se prohíbe la reproducción total o parcial de este material, al igual que su tratamiento informático, transmisión por cualquier medio,
ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright, es decir, sin la autorización mía, porque es un libro de mi autoría. ¿Listo? Entonces, bueno, el libro, acá aparecen los contenidos. ¿Qué contiene el libro? En humanidades, la unidad 1 acerca de literatura, la unidad 2 acerca de lingüística, la unidad 3 acerca de filosofía y la unidad 4 acerca de antropología. Esa es la primera cartilla, la de humanidades. Entonces, la cartilla de humanidades es esa. Entonces, esta es la portada de la cartilla de humanidades, dice programa de validación. Y aquí aparecen los contenidos. Entonces dice, la unidad 1 que es de literatura, que trabajó el tema de historia, importancia y características de la literatura. Tema número 2, corrientes literarias. Tema número 3, géneros literarios como el narrativo, el lírico y el dramático. Entonces, esos temas ya se desarrollaron acá. Esta es la unidad 1, el tema 1, todo lo que se vio. Acá están las actividades que ustedes deben resolver. Acá aparece información, actividades que deben resolver, una caricatura que deben leer para poder resolver un ejercicio, corrientes literarias, entonces la época antigua, la medieval. Todo esto es pues como la información que ustedes necesitan para poder resolver unas actividades que vienen acá. Entonces, actividad número 4. Luego vienen los temas de géneros literarios. Todo esto para que hagan unos ejercicios ahí. Género lírico. Acá tienen unas actividades acerca de género lírico. Y eso es todo. ¿Qué es el género dramático? Una actividad sobre el género dramático y luego viene ya la segunda parte que es la lingüística, ¿listo? Entonces, todo este es el libro, ¿listo? Nos hace falta pues terminar con con lo que tenemos ahorita de antropología, ¿listo? Entonces, ese es el libro que se les entrega, pero solamente se entrega a las personas que lo vayan cancelando. No se le entrega a nadie más. Si no lo ha pagado, no lo va a tener porque este libro no se sube a la plataforma. Es lo único que no está en la plataforma. ¿Listo? Dentro de la plataforma de Classroom ya deben aparecer ustedes, ¿cierto? Entonces, en la plataforma, entonces ustedes van a donde dice, les va a aparecer el nombre de la clase que es Validación 1 2025, o sea, validación del primer semestre. Donde está trabajo en clase, ya les debe aparecer la asignatura de humanidades con los 4 temas que se trabajaron. Literatura, entran a literatura, están los temas que se vieron y aparece todo el material que se vio sobre literatura. Entonces, están los videos en los que respaldamos la información. Luego aparece 15 de enero, tema 1, historia, importancia y características de la literatura. Esta es la clase grabada, entonces ahí les aparece. Pueden entrar a ver la clase para que se desatrasen si en algo quedaron perdidos. ¿Listo? Ahí aparece toda la clase grabada. Luego sigue otra parte de la información. Y 17 de enero, tema 2. Nuevamente la clase grabada sobre el tema 2 que fueron las corrientes literarias. Otra información y luego 20 de enero, tema 3, géneros literarios. Y acá aparece la clase grabada. Listo, ustedes pueden entrar al canal, yo les compartí el canal para que puedan ver todos los videos que ya se han subido. Luego ustedes se devuelven, listo, a trabajo en clase y ahora van a donde dice lingüística. Si le dan en material, acá aparece todo el material de donde tomamos como la información para explicar. Luego dice 22 de enero, tema 1, fonética, es la grabación de la clase. ¿Qué es la semántica? Y acá dice 27 de enero, tema 2, semántica no sé qué. Y acá 31 de enero, tema 3. Esas son las clases grabadas. Ahora vamos, por ejemplo, otra vez, pero a filosofía. Le damos en material y acá aparece 1 de febrero, tema 1,
3 de febrero tema 2, 3 de febrero tema 2 y 3 de febrero tema 3. Es 5 de febrero. El tema 2 del 3 de febrero quedó dividido en dos videos, pero ahí los pueden ver. La parte 3 sobre el racionalismo para que vean la clase. Y ya hoy pues se les sube el material de la clase pasada, el video de la clase pasada junto con el video de la clase de ahorita que se está grabando en este momento, la estamos grabando. Bueno, esa es la plataforma, por acá en personas. Falta que yo te envié el link, David, para que te unas, para que puedas ver todo ese material. Si no te unes, pues no puedes ver el material, pero yo no tengo manera de enviarte material aparte, o sea, tienes que ingresar a la plataforma para que puedas tener acceso a todo. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a empezar entonces, vamos a continuar con el tema de hoy, que es acerca de antropología. Vamos a seguir viendo nuestro tema de antropología. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo qué era la antropología, de dónde nace la antropología, qué estudia la antropología. Listo, vamos a recordar un poquito. No, la verdad no tengo idea. ¿Qué crees viendo esa imagen? ¿Cómo que se te viene a la mente? ¿Qué podrá ser? No, pues, no sé, el estudio de cosas antiguas, ¿El estudio de qué, perdón? después de fósiles y eso. Bueno, puede ser, ¿cierto? Muy bien, vamos cerquita. La imagen es bastante diciente, ¿cierto? Entonces, viene del conocimiento del hombre, del griego antropos y del logos, antro, de hombre, antropo, perdón, de hombre, logía viene del griego logos, que quiere decir conocimiento. Entonces, esta disciplina de la antropología tiene un origen, un desarrollo y una finalidad. Pero entonces ahorita vamos a pasarnos esto porque esto ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, estábamos discutiendo sobre qué es la antropología, cuándo y dónde surge la antropología, para qué estudiamos antropología, por qué podrían ustedes estudiar antropología, que es lo chévere de si ustedes decidieran estudiar antropología, y cómo se estudia y cómo se investiga en la antropología. Entonces, Kevin, ¿me ayudas a leer qué es la antropología, por favor? Espera que no veo, profe. Ujú. Bueno. La antropología es una ciencia social y estudia al hombre en forma integral. La naturaleza humana implica dos dimensiones centrales, lo sociocultural y lo biológico. De esta complejidad surgieron. Entonces, vamos a hablar de la arqueología que hace parte de la antropología. Entonces, Marisol, ¿me ayudas a leer qué es la arqueología? Marisol, si estás leyendo, Marisol, tienes el micrófono en mudo. Creo que no está. Julie, Alexandra, ¿me Perdón, ayudas? profe. Ah, ok.
Perdón, profe. ¿Qué es la arqueología entonces, Marisol? Espérame, profe, yo que estoy aquí abriéndolo de... Ya. La arqueología, que a partir del estudio de los restos materiales de la vida humana, analiza las sociedades del pasado y también algunos aspectos de las sociedades actuales. Bueno, entonces, miren acá. Esta sería la arqueología, que es más o menos lo que nos mencionó ahorita David, ¿cierto? Lo de los fósiles, como dijo David. Entonces, el estudio de todos esos fósiles. Entonces, vamos con la antropología sociocultural, que es que casi no se ve. Entonces dice, se concentra, entre otras cosas, en los modos de concebir el mundo, de organizarse, los modos de concebir el mundo, de organizarse para la convivencia y los tipos de subsistencia de los diferentes grupos humanos. Entonces, ¿cómo nos organizamos para poder convivir unos con otros? Eso es lo que va a estudiar la antropología sociocultural. ¿Cómo están organizadas las personas en el mundo? Listo, para poder subsistir entre diferentes grupos humanos, porque hay muchísimos grupos humanos, ¿cierto? Como muestra la foto. Raúl, antropología biológica o física. La leo toda así. La antropología biológica o física que considera especialmente los aspectos biológicos de lo humano, ya sea en relación con su historia evolutiva, con las variaciones físicas entre distintos grupos poblacionales o en la relación entre lo corporal y lo social. Bueno, entonces este tipo de antropología nos va a llevar a toda la cuestión de evolución, ¿cierto? Entonces, como está en la imagen, cómo ha venido evolucionando el ser humano desde que éramos simplemente unos primates y a lo que ya llegamos hoy, que yo les decía en la clase pasada que aún vemos esa evolución, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que ahorita la cuestión física se ha modificado mucho, ¿cierto? Antes, pues, ustedes se dan cuenta que los abuelos de nosotros, no, incluso nuestros papás, tenían una cara todavía un poquito más indiaditos, ¿cierto? Eran más indígenas, se les notaba un poquito más el rasgo indígena. Ahorita las caras de los chicos, de las chicas han venido cambiando y ya las caras son pues, perfectas, o sea, parecen robots, ¿cierto? Ya es demasiada perfección a veces, que los ojos no sé cómo, que entonces ya la nariz, o sea, ver una nariz como rara, como que uno dice, wow, hasta la nariz, las naricitas se han mejorado en muchos aspectos, ¿cierto? Entonces hemos evolucionado hasta en eso. Vamos con la antropología lingüística. David, ¿me ayudas a leer? Listo, David, ahora sí. Perdón, ¿me toca leer? ¿Cómo sería? Ayúdame a La leer. antropología lingüística que pone en foco lo más importante, sí, la más importante forma de expresión simbólica. Atributo exclusivo de los seres humanos el lenguaje. Bueno, nosotros en esas primeras clases de lingüística y eso estábamos viendo todo el desarrollo del lenguaje. Entonces estábamos diciendo que hemos venido evolucionando porque pues primero, ¿cómo era que empezaron, cómo fue que empezaron a comunicarse? ¿Qué se acuerdan ustedes? ¿Qué dijimos? ¿Cómo era que nos comunicábamos? ¿Cómo fue la primera forma de escribir, de escritura? ¿Sí se acuerdan o más o menos? Ya eso yo lo vi anoche en la guía, que es por medio ¿qué se llama eso? Que hay uno que yo le digo como un ladrillo, empezaron a escribir ahí. Ok, exactamente. Entonces primero se escribía sobre arcilla
Eso, ahí está. ¿cierto? Sí, Y hacían como con un palito, trataban ahí de hacer como unos dibujitos, lo que eran los jeroglíficos, pero todo eso vino evolucionando, ¿cierto? Necesitaron evolucionar precisamente para empezar a comunicarse mejor. Entonces, primero era así, después entonces empezaron a formar como los sonidos de las letras y ya después de eso pues empezaron a hablar de las palabras y todo lo que ya nosotros conocemos como lenguaje. Y pues ahorita tenemos muchas formas de lenguaje, ¿cierto? sí. Bueno, ¿cuándo y dónde surgió la antropología? Alexandra, ¿me ayudas a leer, por favor? Consideremos el contexto epistemológico del iluminismo a fines del siglo, bueno, 18. cuando se inicia la búsqueda de teorías científicas acerca de las variaciones culturales y biológicas de los distintos grupos humanos. La noción de progreso será la base explicativa de tales diferencias en la teoría evolucionista de la nueva ciencia antropológica. Ok. Entonces, empezamos más o menos desde el siglo XVIII, gracias a teorías científicas. En ese tiempo, pues empiezan varias teorías acerca de cómo evoluciona el ser humano a nivel cultural, pero también empiezan a darse cuenta de la evolución biológica. Entonces empezamos a hablar cómo evoluciona la célula, cómo evoluciona el ser humano a partir de la célula, empiezan a, digamos, a darse cuenta que no solo venimos de un átomo, sino que el átomo crea algo que se llama, que va desarrollándose de tanto juntarse átomos, entonces se crea la estructura de la célula, que después de la célula entonces se forma un tejido, después del tejido se forma el órgano y todo eso. Y entonces dicen, ah, bueno, pero entonces hemos venido evolucionando también en razas, porque pues primero hablábamos solamente de los indígenas, viene la era de la colonización y entonces empiezan a haber invasiones por parte de ciertas razas y ahí es donde se viene a dar como esa historia de lo que es el mestizaje. Cuando hablamos del mestizaje, es la mezcla de lo que ellos en algún momento consideraban que era la raza pura con las culturas indígenas, ¿cierto? Esos serían los mestizos. Bueno, vamos a seguir por acá. Marisol, ¿me ayudas a leer, por favor? Continuamos la lectura. Además, el texto sociopolítico Siglo XIX. del siglo XIX va a ser clave en el seguimiento de la antropología, la es- expansión colonialista europea incorporó nuevas regiones con sus culturas geográficas y sujetos sociales desconocidos para Occidente. Su estudio se va a sistematizar en la antropología. Bueno, muchas gracias. Entonces, miren esa parte. Yo incluso creo que les compartí el video de Apocalipto, una parte del video de Apocalipto donde nos damos cuenta cuando empiezan a llegar, cuando llegan a colonizar los españoles, ¿cierto? O sea, anteriormente América era un continente que pues viene y nos dice la historia que es que ese continente lo descubrió Cristóbal Colón y realmente ni siquiera lo descubrió porque eso ya lo habían descubierto los indios. O sea, ahí ya vivían los indios, entonces no era que, ay, no, tierra nueva, no, pues esa tierra ya existía,
¿sí? Que la historia nos quiere vender que, ay, no, Cristóbal Colón, no, descubrió América, wow. No, eso es pura fantasía, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya estaban los indígenas ya tenían sus tierras, ya tenían sus costumbres, pues él qué hizo, llegó, ¿sí? ¿A qué? A imponer costumbres de otra parte del mundo, ¿sí? Entonces, ellos allá en Europa pues tenían ciertas costumbres, en Europa habían creado todo lo que fueron las iglesias y todo eso, y ellos se creían la raza pura. Entonces, cuando llegan y encuentran en América a estos indios, ¿sí? A todos estos indígenas, entonces dicen, no, pero estos qué raza pura van a ser, o sea, la raza pura somos nosotros que somos los blancos. Y entonces, todas esas costumbres que ellos tenían, los europeos llegan como a dañar todo eso, ¿cierto? Entonces, mientras que los indígenas hacían unos honores, digamos, a lo que son los elementales, cuando yo hablo de los elementales me refiero al agua, al aire, a la tierra y al viento, al fuego, perdón. Entonces ellos los honraban, ¿cierto? Entonces hacían como un honor al sol, porque el sol es la representación del fuego, que es un agente catalizador, al agua, porque es la madre agua, la madre yacu, que generalmente lo que hace es un proceso de limpieza y es una catarsis, la madre tierra, que es la que provee el fruto, la que genera la vida, ¿cierto? Eh, el aire, que es el espíritu que entra a nuestros pulmones todo el tiempo, o sea, nosotros respiramos y entra el espíritu del aire a limpiar y todo eso. Entonces, esos eran los honores que en su tiempo, digamos, los indígenas brindaban a todos esos elementales que hay en la tierra, pero llegan los europeos y entonces los europeos llegan con otra vaina. Entonces, ay, no, es que usted tiene que aprender a rezar tal cosa y usted tiene que aprender a leerse este libro y entonces en este libro que es una Biblia ahí le van a contar una historia y usted se tiene que creer de esa historia porque acá está escrito y nosotros dijimos que usted se lo tiene que creer. ¿Sí? Y entonces usted tiene que empezar a repetir con nosotros una oración porque nosotros queremos que usted diga esa oración. Y entonces usted tiene que empezar a crear una iglesia, entonces cuando le digamos que la iglesia es porque allá en la iglesia usted va a encontrar a Dios, ¿sí? Y les empiezan a romper todas esas maneras de ellos de creer. Para ellos Dios existía en cada pequeño ser que habita el universo. Para ellos Dios no estaba dentro de una iglesia, como ellos dicen, ¿sí? Entonces dentro de una casa llena de crucifijos y todo eso, entonces ahí está Dios. No, para ellos Dios estaba en otras cosas, en el amor a ellos mismos y todo eso. Entonces, por eso viene esta parte de la evolución a estudiarse con la antropología, cómo hemos evolucionado incluso en esa manera de creer, ¿cierto? Entonces, de ver al ser humano, de ver al mundo, todo esto. ¿Para qué sería chévere que ustedes estudiaran antropología? Entonces, Kevin, ayúdame a leer. La antropología posibilita conocer los grandes desafíos del presente para enfrentar problemas vitales que amenazan a la humanidad desde una perspectiva plural. Por ejemplo, ayúdame a leer, Raúl. Reconocer que la otredad, Otredad, no, ahí dice otredad, otredad, sí. expresó y expresa una relación de dominación y no una clasificación neutra de la diferencia entre los grupos humanos. Entonces, cuando hablamos de la otredad es cuando estamos hablando del otro. No estoy hablando mucho. Cuando hablamos del otro, es el otro ser humano, o sea, nosotros vivimos entre diferentes seres humanos, ¿cierto? Hombres y mujeres, niños, jóvenes, viejos, pobres y ricos, ¿cierto? Pero entonces el otro, siempre vamos a querer dominar al otro por alguna jerarquía. Entonces,
Por ejemplo, está el gobierno, entonces para ellos el otro es el pueblo, entonces el gobierno es el que determina las leyes y el que toma las decisiones de absolutamente todo y el otro es el pueblo, entonces usted, como es el pueblo, usted jódase porque nosotros hacemos las leyes, nosotros somos los del poder, ¿cierto? Dominación. Dominación cuando, por ejemplo, hay un grupo de personas entonces que pertenecen a diferentes creencias religiosas. Entonces, por ejemplo, si usted es cristiano, va a decir, no, es que la verdad absoluta está en el cristianismo, porque es que los católicos, todo lo que dicen los católicos es mentira y esa manera de ser de los católicos es terrible, entonces no, nosotros los que somos cristianos somos los únicos que tenemos la razón. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de partidos de fútbol, entonces tenemos Santa Fe, Millonarios. Entonces para Santa Fe los otros son los de Millonarios. No, es que los de Millonarios se creen y la verdad esa Copa América no va a ser para ellos porque nosotros somos los que hemos venido teniendo el mejor puntaje durante la serie A, durante el grupo A y el grupo B. Bueno, no sé, ahí estoy hablando bullshit porque yo no es que vea mucho fútbol, pero bueno, más o menos, ¿sí? Entonces estamos hablando de la otra edad y de esa relación de dominación, ¿cierto? A veces esa dominación no es neutra, queremos imponernos siempre por encima de los otros. Y lo otro, Alexandra, ¿qué más nos dice de la antropología? Reconocer que la otredad Está esta, destruye, perdóname. aceptar la diferencia no justifica la desigualdad. Entonces, la diferencia no justifica desigualdad. Entonces, que porque tenemos diferencia, digamos, de estratos sociales. Entonces está el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, el estrato 4, el estrato 5, el estrato 6. Pero entonces al estrato 1 y al estrato 2 los tomamos como los pobres, los marginados, las calles de los barrios de estratos 1 y 2 son las calles que menos están cuidadas, las que guardan mayor basurero, las que guardan mayor índice de consumo de sustancias psicoactivas, pero si nos vamos a los sectores del norte les tenemos todo con celaduría, las calles bien organizadas, van y les recogen la basura casi todos los días y todo eso, porque pues son los que tienen más plata. Entonces, esas diferencias no justifican esa desigualdad. ¿Listo? Por otro lado, ¿me ayudas a leer, Marisol? Valora la riqueza del pensamiento y los logros de las diversas culturas. Exacto, entonces cada ser tiene derecho a desarrollar su pensamiento, libre desarrollo de su pensamiento y libre desarrollo de la personalidad. Entonces, por eso ahorita y desde la clase pasada les preguntaba, para usted, ¿qué es la antropología? Uy, no, perdón. Voy a... ¿Qué te hace gritar harto? A ver. Entonces dice, la riqueza del pensamiento, cada idea, cada ser humano es válida. ¿Mm? Por ejemplo, yo puedo ser la profe y yo les puedo estar compartiendo esta información, más no conocimiento, porque es que ustedes también tienen el conocimiento, ¿sí? Y el que yo sea la profesora no quiere decir que tengo la razón absoluta y que sé más que ustedes, porque hay cosas que incluso ustedes saben más que yo, ¿sí? De diferentes cosas. Entonces, pues yo de pronto sé algunas cosas que me va bien en eso, de pronto pues, dictando clase,
pero si vamos a ver las habilidades y los procesos de pensamiento de ustedes, puede que ustedes sean mejores que yo en muchísimos otros aspectos. Entonces, siempre respetando y valorando la riqueza del pensamiento de cada ser humano y los logros de cada quien. Cada cultura tiene un logro. Por ejemplo, en el caso, digamos, de las personas que pertenecen, por ejemplo, a, a un grupo, digamos, de bailarines, personas que hacen arte, digamos, que les gusta danzar, tienen unas habilidades para la danza impresionantes, ¿cierto? Las personas, digamos, que hacen música, el hecho de crear canciones, el hecho de tocar un instrumento, el hecho de cantar, son logros de esas culturas musicales, ¿cierto? ¿De cuál cultura musical? Hay muchísimas culturas musicales también, ¿cierto? Entonces, hay unas personas que van más por el rap, hay otras personas que van más por el hip hop, hay otras personas que van más por el metal, hay otras personas que van más, por ejemplo, por los boleros, por la ranchera, por el vallenato, por la salsa, y tienen muchos dones para eso, ¿cierto? O sea, vaya usted, trate de cantar metal, vaya, trate de igualar a un James Hetfield, Jason Newsted tocando algo de Metallica o cantando algo de Metallica. Vaya, trate de cantar al estilo de Till Lindemann, el vocalista de Rammstein, ¿sí? O sea, no. Obviamente voy a criticar reggaetoneros porque para mí el reggaetón es pura música basura, siempre. Para mí eso no es un logro y eso no es cultura. Lo manifiesto abiertamente. Por eso siempre voy a hablar pésimo del reggaetón, los odio. El pop también. Bueno, entonces seguimos por acá. Advertir que el desarrollo tecnoeconómico de la sociedad occidental puede ser más considerado como la amenaza más grave para el futuro de la humanidad y aprender de aquellos otros acerca de mejores relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente. Bueno, resulta que eh, cuando hablamos de tecnoeconómico, hablamos de la parte tecnológica y económica. ¿Hemos venido evolucionando? Sí. Tecnológicamente, sí, porque hubo un momento que se llamó la revolución industrial, que fue cuando aparecieron todo lo que eran máquinas, pero a nivel económico ha venido habiendo un desarrollo. ¿Por qué? Porque, digamos, una cosa es como empezó el teléfono, ¿cierto? El primer teléfono y ahorita lo que es el teléfono. Ya ahorita los teléfonos son inteligentes, ya incluso podemos tener hasta relojes inteligentes donde podemos recibir hasta las llamadas. Miren cómo ha evolucionado todo y eso pues ayuda a que hayan avances económicos también. Pero esos avances económicos y tecnológicos también están generando problemas porque se generan guerras, se generan las guerras por querer mejorar la tecnología, por querer tener mayor poder, por querer hacer más cosas. Entonces queremos hacer invasiones, que es lo que venimos viendo hasta el momento. ¿Por qué sería bueno estudiar antropología? Entonces, Kevin, ¿por qué sería bueno estudiar antropología? ¿Qué nos dice acá la presentación? Según Marvin Harris. Kevin. La profe, dime. Ayúdame leyendo acá. ¿Por qué sería bueno estudiar antropología? ¿Te interesa tanto como a mí saber cómo, cuándo y dónde surgió la vida humana? ¿Cómo eran las primeras organizaciones sociales y cómo eran sus lenguajes? Porque las culturas evolucionaron por los caminos diversos, pero también notablemente convergentes, porque surgieron las diferentes diferencias jerar- jerárquicas Jerárquicas. entre los hombres y cómo fue que
que de las pequeñas bandas y aldeas aparecieron los pequeños reinos tribales y luego los poderosos estados imperiales. O sea, imagínense tan chévere poder estudiar todo eso, ¿no? Porque una cosa es lo que vemos ahorita. O sea, pues sí, ya vemos una sociedad organizada, ya sabemos que hay unas razas sociales, entonces sí, están divididas de pronto como por estratos, pero entonces también dependiendo al sector o al país a donde yo me vaya, entonces hay imperios, entonces o hay reyes o hay presidentes, eh, pero pues todo está organizado, pero ¿de dónde salió todo eso? O sea, ¿cómo empezó a organizarse la sociedad? ¿De dónde se crearon las primeras religiones? ¿De dónde se crearon los primeros reinatos y virreinatos? Todo eso, ¿cierto? Entonces uno empieza, venga, ¿y eso cómo se mastica? ¿Eso cómo se hizo? ¿Cierto? Todo eso es lo que nos permite hacer la antropología. Entonces, ¿cómo se hace para poder investigar y estudiar antropología? Entonces, Alexandra, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Alcanzas a ver ahí, Alexandra, para que me ayudes a leer? Em, Aunque hoy es casi imposible asociar determinada técnica de investigación con una sola disciplina científica, la antropología está asociada desde su época clásica al método del trabajo de campo, que implica la observación y la participación para obtener los datos que correspondan a la teoría elegida. Muchas gracias. Entonces, para poder estudiar antropología, yo tengo que ir a ver las sociedades. Entonces, venga, pero ¿cómo fue que hicieron tal cosa? Entonces, tengo que ir por allá, me tengo que desplazar a algunos territorios, ir a hablar con los indígenas, ir a tomar datos, entrevistar al uno, entrevistar al otro, cómo fue su vida, empezar a mirar toda esa parte de los fósiles también. Todo eso se llama trabajo de campo. Dice Gerard Bergman, la observación participante se refiere a la práctica que consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y sus formas de vida a través de una intensa y continua interacción con ellos en su vida diaria. Entonces, si yo quiero aprender cómo vivían o por qué se generó la raza de los caníbales, me tengo que ir a vivir por allá donde haya una raza de caníbales. Esto significa que el etnógrafo conversa con la gente, trabaja con ellos, asiste a sus funciones sociales y rituales, visita sus casas y les invita a la suya. Es decir, está presente en tantas situaciones como sea posible, aprendiendo a conocerles en tanto ambientes y desde tantas facetas como pueda. Entonces, venga, yo quiero saber cómo se originó la cultura japonesa. Entonces, si quiere saber de Japón y toda la cultura y todo eso y quiere ser antropólogo, pues entonces le toca irse para Japón y empezar a hablar con los japoneses, a ir a hablar con las personas más antiguas, ir a visitar tribus, todo lo que sea posible para entender esa cultura y cómo se ha venido desarrollando. Eso es lo que va a hacer como antropólogo. Pues se ve chévere, ¿cierto? A mí me parece súper bonito poder hacer ese trabajo de campo. ¿Ustedes qué dicen? David, ¿cómo te parecería si tuvieras la posibilidad de estudiar antropología? ¿Te gustaría más o menos o nada que ver? No, pues la verdad no me gustaría. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Mm, no sé, me parece aburrido ese puesto. ¿Sí? No eres tanto de ir a consultar en sociedades ni nada. No. Ok, bien, bien. Marisol. Pues yo digo que sí, sí me gustaría porque a mí sí me gusta
tener contacto con otras personas de otros países, de otras culturas, para precisamente conocer sus raíces y sus culturas. Ok, ¿te gusta también indagar sobre cómo han evolucionado o ya, digamos, se empieza a generar esa inquietud? No, pues a mí me ha gustado tener mucho contacto con personas de otras culturas, precisamente para saber sus costumbres, para saber su tipo de cómo viven ellos, ¿sí? Por decir, Ujú. ejemplo, cómo viven, por decir, los peruanos, cómo les gusta vivir a los peruanos, cómo les gusta vivir Ok. a los bolivianos, cómo les gusta vivir a los ecuatorianos. Sí, ese tipo de cosas. Me gusta hablar con ese tipo de personas y de otros países para conocer, sí, conocer un poquito más de sus costumbres, de sus raíces, de cómo viven ellos en sí. Entonces, Ujú. este tema, pues es interesante, aunque hay cosas con las cuales no las comparto 100%, pero pues al igual es el estudio y hay que saber de todo un poquito. Ok, ¿qué dice Kevin? Profe, ¿me repites la pregunta, por favor? Si te gustaría estudiar antropología o si nada que ver. No, profe, la verdad no me gustaría. ¿Por qué? ¿Por qué? No, profe, pues yo ya estoy enfocado en otras cosas que me gustan. ¿Cómo Entonces, pues, qué? pues la fotografía, pero Ok. entonces, sí, Y no, digamos, ¿te gustaría estudiar fotografía pero a nivel antropológico o tampoco? no es mi estilo. No, ok, bien. Alexandra, Ay, no, profe. tampoco, ¿por qué? ¿Por qué? No me llama la atención. ¿Te parece aburrido o casi no te gusta interactuar con personas o qué? No, casi no me gusta. No te gusta. Bueno. ¿Y qué dice Raúl? Lo haría, pero no como en esas partes como Japón, China, todo eso no lo haría. Lo haría es de pronto en otros países, como en Canadá, España, Estados Unidos, Argentina. Ir Ir a a con... conocer las culturas de allá, porque pues yo tengo familia que ya conocen las culturas de sus países, pero no me gustaría como China, Sudáfrica. Australia sí, porque están más que en burros y me gustaría como enfocarme un poco en ese tema. Ok, bueno. Pero lo chino y lo coreano, no. Nada, nada que ver. No. Bueno. Lo digo por la comida también porque allá la comida es como muy diferente. Le tocaría ponerse a comer así al estilo japonés y todo. Sí. No, oiga, pero también comida japonés rica, ¿no? Comer el sushi, así el pescadito. ¿Han comido sushi? ¿Quién ha comido sushi? Yo lo probé una Yo, vez en profe, Sushi charrón. ¿Quiénes han comido sushi? profe. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí te gustó? Profe, la O- verdad, yo he comido mucha comida, tanto china como comida japonesa. Y la verdad, ellos tienen se me olvidó la palabra exacta, pero bueno, la cocina de ellos, aunque parezca para nosotros como algo muy feo, no, mira, ellos tienen una variedad muy buena de comida, solo saberla preparar. Lo único que tienen los chinos y los japoneses, porque yo he trabajado con ellos, es que ellos en sí son sucios. Físicamente, ellos, con su aseo personal, ¿sí? Ellos sí, ¿Cómo? digamos, Es que se te va un poquito, no sé cómo estás usando el manos libres y hay veces no te escucho bien. profe, que la verdad, los chinos y los japoneses tienen una variedad de comida muy buena, ¿sí? Ellos saben prepararla muy bien, sino que para nosotros hay muchos platos de los que ellos comen que son muy raros, ¿sí? Por la costumbre, las costumbres de nosotros a las de ellos, pues son muy diferentes. Y lo otro, Ujú. ellos son, como dijera, ellos son sucios con su vida personal, ¿me entiendes? Hmm. Porque yo lo digo porque yo he trabajado con chinos y con japoneses y yo sé cómo es que ellos viven, pero ellos tienen
nos superan a nosotros, uff, muchísimo, muchísimo en todo. Y es bueno Ok. entonces hablar, interactuar con ellos. ¿Por qué? Porque uno aprende y ante todo que uno aprende cosas muy buenas. Ellos tienen la cultura de ellos es totalmente diferente a nosotros. Y si a nosotros como colombianos, como latinos, llamémoslo así, nos hubieran inculcado esas cosas, nuestro país especialmente sería muy diferente y estaría, hubiera evolucionado mucho más. Sí, de pronto. Porque comen ratón, que la cucarachita, que las arañitas, uno comiéndose una araña frita por ahí. Uy, Dios Profe, mío, pero es uno se que imagina. yo me meto ahí, profe. Lo que pasa es que, pues obviamente para nosotros, precisamente por nuestra cultura, es algo cochino, algo feo, algo extremo, ¿sí? Pero por decir algo, sí, ellos pueden comer ratón. No en todo el país como tal. Hay partes donde sí, hay partes donde no. Pero es que ellos los, llamémoslo así, ellos los crían como si fuera, como nosotros criamos una gallina, un ejemplo, ¿sí? Como nosotros criamos una vaca, como nosotros Ujú. criamos un cerdo, un ejemplo. Y al igual, nosotros comemos cerdo y el cerdo come todo, de todo, ¿sí? Ok. Entonces, hay de cosas a cosas. Ellos, por decir, pues, un ejemplo, que tienen en ciertas partes del país como tal, comen, un ejemplo, perros, pero ellos los crían y los alimentan muy bien, como nosotros alimentamos un pato, un conejo, una gallina para comerlo, ¿no ves? Es igual, pero entonces pues para nosotros eso es algo extremo y algo como loco Ujú. porque pues los perros aquí son mascotas, ¿sí? Algo Lo mismo que totalmente puede diferente pasar allá. de ellos hacia nosotros, ¿cierto? O sea, ellos también podrán decir, uy, no, pero ellos cómo hacen para comer eso así. Porque ellos también tienen un respeto hacia ciertos animales que nosotros consumimos. Digamos, para ellos hay una cultura para la cual la vaca es sagrada porque sale en uno de los textos del Corán y nosotros Exactamente. comemos vaca. La leche, la mantequilla, el queso. Ujú. Es, Bueno, es, es igual, es lo que pasa que es la cultura de cada país o de cada raza, llamémoslo así. ajá, exactamente. Si ven cómo es la cuestión de antropología, o sea, cómo va variando incluso de país a país todo esto. Mm, dice, el método de trabajo de campo está asociado al grado de alteridad representado por los llamados pueblos exóticos que se encontraban en los lugares alejados del mundo, alejados de la Europa del siglo XIX, y que hacen su aparición según se desarrolla la empresa colonizadora europea. Y nos dice, el antropólogo Clifford Geertz dice, el lugar de estudio no es el objeto de estudio. Entonces, no es porque yo me vaya a Estados Unidos, ese va a ser mi objeto de estudio. No. Porque no puede estudiar desde acá. Y dice, los antropólogos no estudian aldeas, no estudian tribus, no estudian pueblos, no estudian vecindarios. Estudian en aldeas. No es ir a estudiar la aldea, sino estudiar dentro de la aldea. Ay, ya se va a acabar. Momento, momento. Ya les... Entonces seguimos. Acá nos está diciendo que el lugar no es el objeto de estudio, o sea, ay, me voy para Canadá a estudiar tribus y pueblos. No, ese no es el objeto de estudio. Los antropólogos no estudian a las aldeas, sino que estudian dentro de las aldeas. Es que el antropólogo se tiene que ir a vivir allá y tiene que vivir con la aldea, tiene que ir a vivir con el pueblo, tiene que vivir en el vecindario. Eso es el objeto de estudio. ¿Listo? Dice, uno puede estudiar diferentes cosas en diferentes lugares y en localidades confinadas se pueden estudiar mejor algunas cosas, por ejemplo, lo que el dominio colonial afecta a marcos establecidos de expectativa moral, pero eso no significa que sea el lugar lo que uno estudia. O sea, uno tiene que ir a empaparse de todo, porque si es para solamente ver el lugar, pues entonces no estamos haciendo el estudio de antropología.
¿Listo? Acá. Últimamente, bueno, actualmente se estudian o se investigan ciertos problemas que se dan en las grandes ciudades. ¿Listo? Aunque utilizando el punto de vista que le imprimió a la disciplina su particular mirada. Entonces, ahorita, digamos, a nivel de antropología se están estudiando problemas de grandes ciudades. Sin embargo, digamos, acá nos dice el señor Frederick Nadel acerca de las investigaciones en sociedades no exóticas. Dice, tiene sentido llamar antropológicas a esas investigaciones porque todavía siguen siendo fieles al acucioso espíritu de investigación que se desarrolló. Listo, tratamos una cultura familiar, como si fuese una cultura extraña. Entonces, lo mismo que estábamos viendo ahorita, la cuestión, Profe, digamos, usted de lo está que... hablando, no se le escucha. Ay, no me diga. Ay, no, yo lo tengo acá apagado. Ay, perdón, sí. Hasta ahora me doy cuenta. Bueno, pueden ver el videito para que se adelanten en ese poquito. Dice, entonces, dice, tratamos una cultura familiar como si fuese una cultura extraña. Elegimos deliberadamente este punto de vista para poder mirar la cultura desde un ángulo visual nuevo y poner de relieve rasgos oscurecidos por otras formas de estudio. Lo que estábamos ahorita hablando, digamos, la cultura de nosotros con relación a la cultura, digamos, de Oriente, ¿cierto? Luego, digamos, esa cuestión de la alimentación, diferir con respecto a esto. Entonces, son en caso dado como lo que nosotros llamaríamos culturas exóticas, pero pues son simplemente culturas normales, ¿sí? No puedo estar comparando si la de otra persona es más exótica que la mía, porque pues nada, ninguno tiene la razón a la hora de la verdad. ¿Listo? Vamos a ver algo que se llama las ramas de la antropología. Vamos a ver primero un videito. Les voy a mostrar acá un videito. Que la antropología es una ciencia que se encarga de toda la cuestión de la evolución del hombre y todo esto. Miren que también tiene mucho que ver con la ciencia. O sea, no lo podemos dejar tan separado porque venimos de una evolución, ¿cierto? Hemos venido evolucionando siempre, 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 de cualquier manera, pero hemos venido evolucionando. Entonces, acá esta es una muestra viva, fehaciente, ¿cierto? Por ejemplo, usted moja un pedazo de pan y lo deja ahí al ambiente y pues obviamente se va a volver moho, se va a empezar a descomponer, ¿cierto? Lo mismo que el arroz. Entonces le dicen a uno, no, que es que toca echar el arroz a la nevera, que porque yo no sé qué. El arroz se puede conservar mucho más cuando está tapado y está en la nevera que cuando uno lo deja sí, encima de la estufa y sin tapar, ¿cierto? Entonces todo esto nos habla de cómo ha venido siendo la evolución, todo esto nos habla de lo que es biogénesis y abiogénesis. Vamos a ver también, vamos a seguir hablando acá de otra de las tantas cositas que hemos venido aprendiendo en antropología, que es la antropogénesis. ¿Qué será antropogénesis entonces? Si nosotros ya vimos lo que era la cosmogénesis, ya vimos lo que era biogénesis, ahora ¿qué creen que sea antropogénesis? ¿Quién me quiere decir? Que me diga, profe, yo creo que antropogénesis quiere decir tal cosa. Las lesiones que le dan al cuerpo y que dicen que tienen que ser como tal estudio para ver si tiene o no tiene esa lesión. Lesiones, tú dices que son lesiones. Bueno, pueden ser lesiones. ¿Qué otra cosa pueden ser? ¿Qué puede ser eso de antropogénesis? Si digamos miramos esta imagen, dice hombres y homínidos. ¿Qué será eso de antropogénesis? Cómo ha venido evolucionando todo el ser humano, cómo ha venido evolucionando la cultura, la creencia, digamos, en Dios, en la forma como se creó el mundo. Todo esto es lo que nos ayuda a entender la antropología. Entonces, bueno, pues
Creo que con esta última partecita, con este último video por hoy hemos terminado. Espero que les haya llamado mucho la atención la clase, que hayan aprendido mucho, que hoy ya tengan más claras las cositas con respecto a lo que puede ser la antropología, eh, las ramas de la antropología, como la evolución verdaderamente, la biogénesis, ¿cierto? Esta parte de la hominización y humanización, pues para que tengamos más temas, ¿no? Hay que conocer, hay que ayudarle al cerebro a conocer más, Como ¿cierto? a No desarrollar solamente más lo mismo de ideas. siempre, sino abrirnos la posibilidad de conocer más cosas. Eso nos enriquece culturalmente, ¿listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces David, Marisol, Julie, Alexandra, Kevin y Raúl, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Nos vemos el miércoles, ¿listo? Listo, profe, gracias.